Un segundito. Voy a ir aceptando a los, sí, a los que se están incorporando actualmente. Comenzamos entonces. Muy buenos días a todos los presentes. El día de hoy vamos a continuar con el segundo hito del proyecto Convivencia Sinérgica Sustentable entre las industrias mineras y las demás industrias. En este segundo hito estamos desarrollando una serie de talleres que llevan por nombre Minería Responsables, talleres para el emprendimiento y la sostenibilidad. El día de hoy, en el taller número 4, se va a dividir en dos partes, en el cual van a estar dos personas pertenecientes al Project Management Institute, capítulo Santiago, en donde en la primera parte va a estar Rodrigo Rodríguez, ¿cierto?, que va a estar hablando sobre tecnología, gestión y herramientas clave para prototipar soluciones sostenibles. Rodrigo también, a su vez, es Driving Business Transformation en Deloitte y tiene una gran experiencia en la industria minera, no tan solo acá a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Así que, Rodrigo, muchas gracias por querer dirigir este taller a las personas que están buscando generar soluciones sostenibles adentro de la industria minera. Te cedo la palabra. Ok, muchas gracias por esa presentación a todos ustedes, a los participantes también por presentar este interés en estos temas. Voy a partir compartiendo mi pantalla y me avisan, por favor, si es que pueden ver mi pantalla. Estoy compartiendo, no sé si ven mi pantalla. Sí. Sí. Perfecto. Excelente. Bueno, de lo que vamos a trabajar, lo que voy a presentar hoy es principalmente desde mi experiencia, lo que constituye un proyecto exitoso en minería, principalmente proyectos de tecnología. Y en base a mi experiencia, podríamos hablar de un montón de razones por qué, por ejemplo, los proyectos fracasan, pero en este caso muy particular de minería y de proyectos tecnológicos, me voy a focalizar a tres grandes temas que para mí son de vital importancia para que los proyectos tecnológicos en minería sean exitosos, ¿ya? Partiendo por el tema de gestión del cambio, ¿ya? Necesitamos un equipo empoderado, dispuesto a asumir estos cambios. Vivimos en un mundo extremadamente cambiante con todas las nuevas tecnologías y minería también está siendo fuertemente impactado por eso. Entonces vamos a conversar de cuáles son los grandes problemas que pueden surgir en este tema, por qué gestión del cambio es importante y algunos pequeños, digamos, consejos de cómo gestionar los proyectos de mejor manera desde la perspectiva de gestión del cambio organizacional. El segundo tema también que voy a tratar es una de las razones por las que los proyectos mineros en tecnología fracasan, es por un bajo involucramiento de personal de operaciones. Cuando me refiero a personal de operaciones, me refiero específicamente a los usuarios, a las partes interesadas, que están en la mina propiamente tal, o como nosotros decimos en Chile, en faena, ¿ya? Que deben ser oportunamente involucrados para que el proyecto sea exitoso. Un bajo involucramiento, la verdad, y tengo algunos casos prácticos que también me gustaría compartir con ustedes, llegan efectivamente al fracaso, o el proyecto se alarga, se extiende más allá de lo habitual. Y finalmente hay otro tema también de vital importancia que tiene que ver con la sostenibilidad operativa de estas soluciones y de la mina también, que se llama transición a la operación, que corresponde a cómo nosotros aseguramos que una vez que la solución esté funcionando en la mina, sea sostenido en el tiempo, que tenga sus modelos operativos al día, sus modelos de soporte al día, y asegurado también recursos para la sostenibilidad de esta solución. ¿Aló? ¿Alguna pregunta? No. Ok. Ya, partamos entonces básicamente con el primer gran tema de la importancia de la gestión del cambio. Pero antes de llegar al tema propiamente tal, me gustaría dar un poco de contexto, ¿ya? Porque la industria minera hoy en día está experimentando grandes cambios en la implementación
de tecnologías, de todo lo que es la revolución digital. En específico, estamos hablando de inteligencia artificial, ya que ya se está empezando a implementar. No olvidar que esto está muy conectado con los caminos autónomos. Los caminos autónomos que son sistemas que se manejan por sí solos. Hay un montón de sensores en los camiones, ¿cierto? En las vías también. Protocolos definidos, pero la irrupción de la inteligencia artificial está revolucionando más allá incluso este tipo de tecnología. Está el tema de la realidad virtual, Internet of Things, el IRO que viene de los centros integrados de operaciones, donde las operaciones hoy en día pueden ser, digamos, monitoreadas, controladas de manera remota. O sea, estamos hablando que, por ejemplo, desde las oficinas de Santiago nosotros podemos tener un control de la operación que está en Antofagasta, en medio del desierto, por ejemplo, ¿ya? Etcétera, etcétera. Los digital twins, cuando nosotros hablamos de digital twins, estamos hablando, por ejemplo, de tecnologías o plataformas que lo que hacen es hacer un mellizo de la operación, de un proceso en faena, ¿ya? Y nosotros podemos virtualmente acceder a ese espacio. Igual que un videojuego en que nosotros, que si vamos y vemos que si vamos a la planta desalinizadora, por ejemplo, vemos ciertos equipos, nos acercamos, hacemos clic en cada uno de esos equipos y obtenemos toda la información de ingeniería de cada uno de esos equipos. Estamos hablando de ese tipo de tecnologías de revolución digital implementada en minería, lo cual obviamente nos genera un montón de oportunidades. Hay un estudio realizado por BCG, que la consultora en 2021, ¿ya? Que publicó esta información, los beneficios de la transformación digital. Si ustedes ven acá, hay un montón de beneficios. Por ejemplo, el aumento de la productividad en las perforaciones de un 20 a un 30%. Son números muy, muy grandes. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de aumento de la productividad de las perforaciones, estamos hablando de un montón de tecnologías digitales y también incluso de autonomía, porque de hecho hay perforadores que se han estado implementando que son absolutamente autónomas, ¿ya? Y ahí estamos hablando de productividad. Otro tema también importante en minería, la reducción de lesiones, ¿ya? Gran parte de estas tecnologías lo que busca es justamente reducir el tema de la exposición a situaciones de peligro a nuestros trabajadores. Los caminos autónomos es una de las grandes razones por las que se están implementando, no necesariamente por continuidad operativa. Cuando nosotros hablamos de continuidad operativa es que la mina va a seguir operando 24/7, ¿ya? Y así sucesivamente. Si ustedes miran mejoras en los procesos, también estamos hablando de mejoras de un 10, un 20%. Imagínense en términos de financiero lo que significa eso. Estamos hablando de mucho dinero. Entonces, hay un mundo de oportunidades desde la perspectiva de la productividad, la reducción de costos, mayor seguridad en las operaciones, la sostenibilidad ambiental es otro tema sumamente importante. Por ejemplo, la reducción de emisiones. En este estudio se está hablando de una mejora en un 15, un 30% reducción de emisiones, ¿ya? No olvidar que minería hoy en día está dentro de la observación de todas las entidades. Se habla mucho sobre el consumo de agua en minería, a pesar de que el consumo del agua en minería está del orden del 4%, 4 o 10% comparado con otras industrias. Aún así, el gran desafío que tiene la minería es reducir justamente el consumo de agua, hacerlo mucho más eficiente, porque no hay que olvidar que los procesos mineros hacen uso de esa agua, pero se mezclan con otras sustancias que son altamente nocivas. Entonces, hay gran presión, digamos, oportunidades en esos ámbitos. Entonces, estamos hablando de una revolución, digamos, digital, con todos estos beneficios, pero nos encontramos con esta situación, que la minería actualmente avanza bastante más atrasado. Estamos hablando de un 30 a un 40% de nivel de inmadurez en la implementación, digamos, de
tecnologías digitales en comparación con otras industrias. Aquí hay un estudio que publicó BN Américas en que habla que el nivel de madurez de minería, por ejemplo, acá si nosotros lo visualizamos, estamos hablando de un 30%, es el nivel de inmadurez más alto comparado con otras industrias. Y si nosotros lo comparamos con industrias parecidas como es la automotriz, ¿ya? O la de productos químicos, ¿ya? Estamos hablando de que están a un nivel de ventaja altísimo, ¿ok? Entonces la pregunta acá, ¿por qué se da este fenómeno? ¿Ya? Falta de personalización de las soluciones. El estudio muestra que cada proceso minero, por más estándar que sea, requiere cierta customización, como se hizo, personalización de estas soluciones, y fallan en eso. Otro tema también importante desde la perspectiva de gestión de proyectos, se habla de dos grandes líneas, que son los proyectos, los modelos de cascada, que son los proyectos lineales, donde se hace primero un diseño, después se implementa ese diseño, se hacen pruebas, etcétera, que es un proceso muy lineal, ¿ya? No es necesariamente el mejor modelo para justamente implementar soluciones digitales. Se habla aquí de los métodos ágiles, ¿ya? Pero también han habido bastantes desafíos en la industria minera, voy a hablar de la industria minera, de la implementación de metodologías ágiles que nos permiten, digamos, no solamente acelerar el desarrollo de las soluciones, sino que sean mucho más, ¿ya? Ahí hay una gran deuda. También poca atención a la sostenibilidad de las soluciones. No solamente el ambiente macroeconómico, medioambiental está en constante cambio, también la minería se está enfrentando a cambios, por ejemplo, en la dureza de los metales o los minerales que están extrayendo. Las rocas están cada vez más duras, tienen leyes bastante más bajas que antes. Entonces, estas soluciones digitales que se han estado tratando de implementar en minería, la verdad es que no van con el paso de justamente esos cambios. Y eso es una de las razones por las que también la implementación de estas tecnologías digitales han fracasado. Pero el más importante de todos es el cambio cultural y la adopción, ¿ya? Minería es una industria bastante conservadora, por decirlo de alguna manera, no muy abierta a los cambios, sedienta sí, obviamente, de mejorar sus procesos, de rendimiento, reducción de costos, pero culturalmente todavía hay bastante espacio que trabajar. Y eso es uno de los grandes stopper o uno de los grandes, digamos, frenos para justamente toda esta revolución industrial. Y me he encontrado también en proyectos que personalmente he estado trabajando, en las cuales justamente uno de los grandes elementos que me he encontrado de fracaso de proyectos es justamente no gestionar correcta, adecuada y oportunamente el cambio cultural y la adopción de todas estas tecnologías. Por lo tanto, la gestión del cambio es esencial para justamente lograr que la minería adopte estas soluciones. Para lo cual nosotros... ¿Hay alguna pregunta? Ya. Para esto es sumamente importante, primero que todo, identificar correctamente los stakeholders. Cuando nosotros hablamos de stakeholders, estamos hablando de partes interesadas. Cuando estamos hablando de stakeholders, estamos hablando de todos esos grupos o personas o profesionales que se van a sentir o se van a ver impactados por el cambio que se está implementando. Entonces es sumamente relevante esa identificación oportuna, ¿ya? Comprender sus expectativas, abordar sus inquietudes, ¿ya? Mantenerlos informados constantemente de los cambios que se están dando, ¿ya? Registrar, añadir los nuevos stakeholders. ¿Qué significa esto? Que cada vez que nosotros estamos en un proyecto
y nosotros hicimos una identificación inicial de cuáles son todos los grupos de personas que se van a ver impactados con la implementación de esta solución, mantenerlos, digamos, al día, entender qué es lo que necesitan, pero también involucrarlos, porque uno de los grandes problemas que yo también me he encontrado, y personalmente, es que estamos terminando un proyecto, estamos finalizando la presentación del término del proyecto, e invitamos un público determinado, y hay un viejito, bueno, en minería se habla de los viejitos, un viejito levanta la mano y dice, oye, ¿por qué definieron esto? ¿Cómo lo definieron? A mí nunca me incluyeron. Y el proyecto tiene que rehacerse, ¿ya? Entonces, por eso es importante identificar oportunamente cada una de estas personas en todo el proceso completo, porque pueden frenar un proyecto, ¿ya? Hay un montón de herramientas para hacer esa identificación que no lo voy a explicar ahora, ¿ya? Pero lo importante es justamente tener en claro que estas partes interesadas deben ser involucradas, porque son la clave para el éxito y la satisfacción de estas soluciones que nosotros implementemos. Otro tema también importante para superar justamente estas barreras de resistencia es mantener una comunicación abierta, ¿ya? Cuando hablo de una comunicación abierta con todos estos stakeholders, no es simplemente lanzar un boletín y decir, oye, nosotros estamos ahora pasando la fase de ejecución, la implementación de esta solución y todos los beneficios que estamos nosotros generando. Es ser honesto también, porque la gente en minería y los profesionales en general muchas veces tienen comunicaciones, digamos, informales en la organización. Muchas veces ellos están a veces un poco más adelantados de lo que nosotros creemos respecto de las cosas que están sucediendo. Y es de suma importancia mantenerlos comunicados, pero con información abierta, honesta y oportuna también, ¿ya? Claro, porque la falta de comunicación genera justamente eso, malos entendidos, desconfianzas, problemas en calidad, en tiempo, y como les digo, o sea, pueden incluso sabotear la adopción de una nueva tecnología, ¿ya? Ejemplo, camiones autónomos, ¿ya? Tuve un proyecto de la implementación de 150 camiones autónomos en Australia, ¿ya? Y este fue uno de los grandes problemas, que nosotros nos dimos cuenta de que la gente ya sabía que iban a implementarse en una zona determinada de las operaciones en Australia, y empezaron justamente rumores, malos entendidos, se generó un montón de desconfianza, y el resolver todos esos temas es tedioso, porque significa juntarse con los sindicatos, juntarse con las comunidades, volver a explicar, volver a clarificar. Entonces, por eso la comunicación abierta y oportuna es sumamente importante en todas estas implementaciones tecnológicas. Es sumamente importante crear un plan de gestión de cambio, para lo cual hay que hacer un análisis de impacto, cuáles son las acciones que se van a tomar, etc. ¿Ya? Porque justamente lo que nosotros necesitamos con esto es gestionar justamente todas esas resistencias que se van a dar. Esto impacta fuertemente la calidad, la puntualidad de las soluciones, también en la eficiencia de los costos. ¿Ya? Finalmente, también es sumamente relevante, de acuerdo a mi experiencia, el desarrollar las habilidades y los conocimientos en los equipos para que ellos sean capaces de ajustarse a estos cambios en el futuro. Entonces ahí estamos hablando de un concepto que se llama la cultura, ¿ya? En minería, por ejemplo, culturalmente está muy arraigado todo lo que es el tema de la seguridad, ¿no? Los que ustedes que tengan, digamos, familiares o parientes que han trabajado en minería o amigos que han trabajado o trabajan en minería, saben que todas las reuniones, por ejemplo, parten en faena con
compartir, digamos, que ellos le llaman safety share, ¿ya? Compartir temas sobre la seguridad. ¿Ya? Eso ya es parte de la cultura de ellos. Lo que yo echo de menos en minería es que se desarrolle esa cultura, pero del cambio, abiertos a los nuevos desafíos, que la gestión justamente de la adopción también sea algo mucho más natural. Y ahí hay un gran espacio de desarrollo. Otro tema sumamente relevante en asegurar la adopción, digamos, de soluciones tecnológicas en minería, como les dije, es el involucramiento de la operación. Entonces, antes de hablar justamente cómo nosotros podemos hacerlo, hagamos una revisión de lo que se llama el mapa de stakeholders o grupos de interesados. ¿Ya? Cuando hablamos de grupos interesados, estamos hablando de los grupos que se van a ver impactados por la implementación de estas soluciones, y tenemos estos grupos, partiendo por los patrocinadores, directores del proyecto, ¿ya? También conocidos como sponsors, ¿ya? Que son las personas grupos de personas que toman decisiones, que son los que financian los proyectos, los que dicen, oye, sí, nosotros tenemos los recursos suficientes para que ustedes puedan ejecutar estos proyectos. Esos son el grupo de los patrocinadores. Después nosotros tenemos el equipo proyecto propiamente tal, ¿ya? Son todos los profesionales que trabajan en ejecutar el proyecto, mantener, digamos, las comunicaciones abiertas del proyecto, controlar el cronograma, controlar el alcance, controlar los costos. Todo eso es el equipo de proyecto sumamente importante. Finalmente tenemos nosotros los usuarios finales y clientes, que son los que aseguran la satisfacción y la adopción de esta solución. Salud. Tenemos no te preocupes, yo me encargo de desactivar ese micrófono, no te preocupes. Partes interesadas internas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de partes interesadas internas, estamos hablando, por ejemplo, que todas las personas que se van a afectar por el proyecto dentro de una organización, por ejemplo, si nosotros estamos implementando camiones autónomos, por ejemplo, en una mina X, ¿quiénes son esas partes internas afectadas? Por ejemplo, pueden ser el equipo de mantención, ¿ya? El equipo que genera los planes de producción, y obviamente que para ello la implementación de estas tecnologías les va a afectar positiva o negativamente, ¿ya? Positivamente porque les va a incrementar la producción, van a tener una producción, digamos, 24/7, pero también les puede afectar negativamente porque puede que no tengan las capacidades técnicas para sostener estas soluciones. Por ejemplo, la gente de mantenimiento. Supongamos que nosotros implementamos los camiones autónomos y no involucramos a la gente de mantenimiento, ¿ya? Entonces, ellos no están al tanto de la tecnología, por ejemplo, no están al tanto de cuáles son los soportes existentes, cuáles son las partes que más se pueden, digamos, fallar, etcétera, etcétera. Son las partes que tienen que ser involucradas. Tenemos los colaboradores externos, proveedores y socios, que son generalmente todas las empresas contratistas que trabajan apoyándonos a nosotros para implementar estas soluciones. También son un grupo importante a considerar en este análisis. Los reguladores y autoridades, sumamente importantes, principalmente en minería. Si nosotros, por ejemplo, vamos a implementar nuevamente los camiones autónomos, ¿ya? Y no involucramos oportunamente los reguladores y las autoridades, podemos tener problemas, ¿ya? Porque si nosotros hablamos de camiones autónomos, por ejemplo, ahora estamos hablando de una operación que va a funcionar continuamente. Los camiones van a estar de día, de noche, medianoche, la madrugada trabajando, y eso obviamente que tiene un impacto sobre el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, puede que se genere más contaminación, digamos, de polvo, y obviamente hay que involucrarlos también. Y finalmente están los proveedores y socios, que son los que contribuyen con los servicios esenciales del proyecto, ¿ya? Que son, por ejemplo, la gente de aprovisionamiento, que nos permiten a nosotros acceder a mejores tarifas, por ejemplo, de la compra de equipo, repuesto,
o las contrataciones de servicios externos. Este es el panorama, digamos, de los distintos grupos stakeholders que están involucrados. Ahora, ¿por qué tengo estrellitas ahí justamente en los usuarios finales y las partes interesadas? Porque justamente son esos grupos los que generalmente, en el caso de proyecto minero, que son parte de la operación, los usuarios finales y clientes. ¿Por qué son importantes? Porque, tal como dice ahí, su satisfacción y adopción son fundamentales para el éxito del proyecto. Si nosotros no involucramos a estos usuarios finales, no van a saber cómo usar la tecnología, obviamente va a generar una insatisfacción enorme y la tecnología no va a poder ser usada, tan simple como eso. Las partes interesadas internas, ya que son afectados directamente por el proyecto de la organización, tal como el ejemplo que les di yo de los caminos autónomos. Nosotros, si no involucramos, por ejemplo, a la gente de mantención o la gente que hace, digamos, gestión de los activos de la organización, obviamente que van a ser afectados, puede que no operen de la manera como nosotros quisiéramos y el proyecto va a ser un fracaso. Entonces, esa es la razón por la cual este grupo de interesados es sumamente importante y lo estoy trayendo a la luz. No digo que los otros grupos de stakeholders no sean importantes, pero en base a mi experiencia creo que todavía hay una oportunidad de mejora enorme en involucrar a estas partes interesadas. Otra cosa que quiero recalcar respecto a estas partes interesadas, que son de operaciones, no olvidar de que son los grupos de personas que trabajan en faena propiamente tal, en turnos de 4x5, 7x7, los turnos que sean, pero están en faena y los tiempos en faena son muy distintos. Por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo actualmente en varios proyectos en una faena en modalidad 4x5. Yo me levanto a las 2 de la mañana los días lunes para tomar el avión de ida a Antofagasta a las 3:30, 4. Y recién llego a faena como a las 11 de la mañana. ¿Ok? Entonces, obviamente que en los días lunes de la mañana no se fijan reuniones. Y nosotros en faena trabajamos de 8 a 8, o sea, trabajamos 12 horas. O sea, el día viernes no se fijan reuniones, los días viernes no se coordinan actividades, a menos que la persona trabaje en una modalidad 5x2, ¿ya? Hay personas que trabajan remoto, hay personas que trabajan desde Santiago, y obviamente que los tiempos son distintos. Nosotros, si trabajamos desde nuestras casas, no vamos a trabajar 4x3, vamos a trabajar en modalidad 5x2. Eso significa de lunes a viernes y sábado, domingo se descansa. Entonces, los tiempos de la operación son obviamente distintos. Y las personas que están trabajando en la mina propiamente tal, no solamente van a estar sentados enfrente de su escritorio, están constantemente en movimiento, ¿ya? Tienen que ir, y por algo están en faena, porque tienen que ir, qué sé yo, a la planta X, tienen que revisar que los procesos se están implementando correctamente, tienen que hacer un montón de actividades que tienen que ver con la seguridad. Por ejemplo, yo mismo, aunque sea jefe de proyecto, tengo que ir a terreno y supervisar trabajos de otras empresas para hacer un informe de seguridad, por ejemplo, levantar si los trabajos se hicieron correctamente, si se respetaron los procedimientos, si hubo algún riesgo involucrado, etc. El tema de la seguridad es parte íntegra de lo que uno hace en faena. Entonces, uno está totalmente en movimiento en faena. Entonces, son temas que deben considerarse, ¿ya? La experiencia y conocimiento de operaciones son invaluables para el diseño, la implementación, operación y efectividad de las tecnologías. Efectivamente, una de las razones importantes también para involucrar a la operación y involucrarla oportunamente, ¿ya? Independiente de que estemos en una fase como
Los proyectos generalmente en minería se definen por fases. Está la fase de estudio, donde se hace el estudio de factibilidad, se levantan los requerimientos, se ve si esta cosa tiene potencial de generar beneficios, etc. Y después viene la fase de ejecución y de implementación, donde propiamente tal se implementa la solución. Generalmente se involucra a la gente de la operación en la fase de ejecución, ¿ya? Y no en la fase inicial, lo cual es un gran error, porque justamente se están echando por debajo el conocimiento práctico que tiene la gente de la operación, de la realidad. Ellos viven ahí. Ejemplo, uno de los grandes problemas reciente que encontré, hay un proyecto, no voy a mencionar la empresa ni la FENA, ¿ya?, donde un equipo de estudio, de proyecto, hizo un análisis de, oye, vamos a necesitar aumentar la capacidad de procesamiento de una plataforma X, para lo cual nosotros necesitamos meter más servidores en una sala X. Ok, entonces la gente que estaba trabajando remoto, en este caso de Santiago, ¿ya?, hicieron un análisis, encontraron la información y dijeron, oye, nosotros tenemos suficiente capacidad de energía eléctrica para abastecer a todos estos servidores adicionales. Y no le preguntaron a la gente de la operación. Cuento corto, empezó la fase de ejecución y la gente que estaba de proyecto, en la fase, en la faena, fueron a la sala de servidores a revisarlo y no tenían capacidad suficiente eléctrica. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese tipo de errores son absolutamente evitables si es que se involucra oportunamente a la gente de la operación. Otro tema también importante es que al involucrarlos oportunamente, es aumentar la aceptación, ¿ya? Esto es sumamente importante porque al nosotros incluir a la gente de la operación, nosotros vamos a mejorar o aumentar el sentido de propiedad y responsabilidad. Ustedes no pueden, digamos, pretender de que una persona se haga responsable o sienta que algo es parte de lo que definieron otros si no fueron oportunamente involucrados, ¿ya? También, ¿por qué es importante involucrar la operación? Por la identificación temprana de problemas, porque ellos, como la gente de la operación está en faena, ellos conocen los tiempos de la operación, saben las pausas que se tienen que hacer, saben las paradas de operación por mantenimiento, tienen toda esa información, incluso saben efectivamente dónde están ubicadas cada una de las distintas, digamos, equipos que requieren, digamos, una mejora. Pueden identificar oportunamente cualquier problema o riesgo durante la fase de ejecución. Y eso es sumamente importante porque al identificar tempranamente un problema, o hablemos de la identificación de riesgo, ¿ya?, nos podemos adelantar, podemos tomar medidas de mitigación temprana, podemos poner planes de acción para hacer que ese potencial problema, ¿ya?, no suceda, o podemos poner medidas de que de alguna manera amortiguar los potenciales, digamos, los potenciales efectos nocivos que significa que esto suceda. Entonces, los podemos atajar, por decirlo de alguna manera, oportunamente, cuando nosotros involucramos a la gente de la operación. Y finalmente, la mejora de la implementación, ¿ya? Como toda esta gente tiene el conocimiento práctico, están ahí en faena, conocen a las personas, conocen los equipos, nosotros podemos asegurarnos de que la implementación no sufra todas estas interrupciones y asegurar que la operación tampoco se vea afectada. Estos son los problemas con los que considero que nos hemos enfrentado cada vez que no involucramos a la operación o no la involucramos oportunamente. Tal como hablamos anteriormente, resistencia al cambio, ¿ya? No involucrarlos, no se sienten parte de la solución, no se apropian de ello y obviamente genera un montón de desconfianzas,
La gente de operación es muy orgullosa, digamos, del trabajo que hacen, y obviamente que les impongan una solución. Personas que ni siquiera han ido a faena, no lo han contactado, obviamente va a generar una resistencia enorme. Y esa resistencia enorme se puede transformar en que, ya, ok, se implementó la solución, pero nadie la usa. Nadie adoptó esa solución. Imagínense la cantidad de dinero que estamos botando a la basura. Si hablamos de proyectos por ejemplo, de menor envergadura en tecnología, estamos hablando del orden de 2 millones, de 2 millones de dólares para abajo. O sea, hablemos de 2 millones. Un proyecto fracasado de 2 millones de dólares es mucho dinero, ¿ya? Es un dinero que se podría haber utilizado para la implementación de otra tecnología que quizá hubiera tenido mayor aceptación. Y lo otro también, no implementar ese proyecto, además de perder ese dinero, perdemos la oportunidad de los beneficios, las oportunidades que mencionamos anteriormente, mejora productiva, mejora de seguridad, etc. Errores en la implementación, esto es muy común, muy común. ¿Ya? Imagínense lo que les comenté a ustedes del ejemplo anterior. Se hizo el diseño es perfecto, sí podemos raquear estos servidores en la sala, en el data center, en faena X4, listo, porque tienen capacidad suficiente. Y como no se hizo adecuadamente, no se involucró oportunamente en la operación, se cometen errores y se quedaron sin energía. Y se compraron los servidores, se instalaron los servidores, pero no pueden ser usados. Y lo peor de todo es que además de no poder ser usados, los beneficios que se esperaban tampoco se obtienen. Altos costos, ¿ya? Cualquier problema de implementación afecta directamente a los costos. No tener a la gente involucrada de la operación con el conocimiento adecuado de cómo se hacen las cosas significan altos costos. Cualquier demora, cualquier compra de equipo que no fue necesario, se disparan los costos, ¿ya? En términos prácticos, por ejemplo, una forma bastante simple de aumentar los costos de un proyecto por no involucrar a la gente de la operación es que durante el estudio del diseño de la solución no se hayan considerado, por ejemplo, que para que la gente entre a una sala, por ejemplo, una sala eléctrica, una sala de servidores, por ejemplo, o cualquier sala, ¿ya?, se requieren permisos especiales. No es llegar, oh, no, voy a entrar al servidor tanto y voy a ver si es que todos los equipos están funcionando adecuadamente, si hay suficiente energía. No, se requieren permisos especiales. Y los permisos están sobre la base de esta persona está preparada para entrar, esta persona tiene los cursos de que le permiten entrar, tiene el equipo, por ejemplo, que le llaman los EPP, que son todos los equipos de seguridad, los guantes específicos, los lentes, las máscaras, todas esas cosas, la ropa incluso adecuada. Y si no los tienen, obviamente significa un retraso del proyecto. Y estamos hablando por lo bajo, y esto en un escenario muy optimista, en retrasos de 2 semanas. Y 2 semanas de trabajo son bastante costosas. Si más encima tomamos en cuenta que, y ha sucedido en la realidad, que hay personas, por ejemplo, que viajan de otras regiones, van a faena, se gastan los pasajes de avión, traslado, taxi, hoteles incluso, y llegan a faena y, oiga, usted no tiene permiso para entrar a la faena. O sea, un pasaje, para darle una idea más o menos, un pasaje de Santiago a Antofagasta, ida y vuelta, estamos hablando de 500.000 pesos. Imagínense un equipo de 10 personas. Es harto dinero. ¿Se das cuenta? Finalmente, rendimiento disminuido también. ¿Ya? Porque, y esto tiene que ver con todos los factores anteriores, si nosotros no somos capaces de que la operación adopte esta tecnología oportunamente, hay errores de implementación, aumentan los costos, obviamente que el rendimiento de la solución se va a ver disminuido, ¿ya?
se puede ver disminuida por el hecho de que, supongamos que nosotros en un escenario optimista hicimos un estudio y dijimos, oye, para que esta solución funcione, al menos el 80% de la gente debiera ser capaz de usar esta solución, porque si el 80% hay un 80% de opciones, esto significa beneficios en mejoras de productividad, por ejemplo, 30%. Si no lo adoptan, obviamente que la solución no va a entregar los beneficios que se esperan, ¿ya? Por eso es importante este involucramiento de la operación. Y finalmente voy a hablar de otro gran tema que tiene que ver la transición a la operación. Cuando nosotros hablamos de la transición a la operación, estamos hablando de todo lo que la gente de la operación va a necesitar para que la tecnología que nosotros estamos implementando ya sea adoptada, sea sostenible en el tiempo, que tengan los recursos necesarios o suficientes para operarla, que tengan las capacitaciones también necesarias para operarla, que exista, por ejemplo, un equipo de soporte, ¿ya? Siempre en modelos de soporte hablan de 3 niveles de soporte, que todos esos soportes estén definidos, ¿ya? Que la operación, cuando se caiga, por ejemplo, esta plataforma, por las razones que sea, ya tengan la capacidad de levantar nuevamente esos servicios, o, por ejemplo, hacerle mantenimiento, que tengan los recursos también para hacerlo. O sea, para tener un equipo que haga una mantención, que dé soporte a los usuarios de estas tecnologías, tienen que haber contratos, digamos, ya definidos. Y obviamente que esos contratos significan dineros también. Entonces, asegurarse que la gente de la operación tenga esos recursos para operar todas estas soluciones. Eso es, en definitiva, lo que es la transición a la operación. ¿Por qué es importante esto? ¿Ya? Porque nos permite involucrar tempranamente a los equipos necesarios para darle sostenibilidad a estas soluciones, ¿ya? Asegurar también de que cuando nosotros pasamos de la fase de proyecto a operación, cuando nosotros implementamos, por ejemplo, una tecnología, que la gente de la operación, ese traspaso sea lo más suave y seguro posible, ¿ya? Y que, en definitiva, el propietario de ese servicio tecnológico esté al tanto de esta solución, que tenga todos los recursos necesarios para hacer esto. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Se escucha bien, Rodrigo? No se ha Ya, caído la señal. perfecto. Ya, perfecto. ¿Ya? Es sumamente importante, ¿ya? Y este proceso, esto es vital lo que voy a decir ahora acá. Debe ser, digamos, obligatorio, escalable, ¿ya? Servicios nuevos, modificados o desactivados deben seguir este proceso, y también debe ser aplicado a todos los proyectos, digamos, liderados por componentes tecnológicos. Lo que acabo de decir de la transición de la operación es sumamente relevante en la industria minera, porque generalmente esto se hace, esto está bastante regulado y está bien planteado, generalmente en proyectos mayores. Cuando hablamos de proyectos mayores, en minería estamos hablando de la implementación, por ejemplo, el diseño, la construcción y la habilitación de, por ejemplo, una planta desalinizadora, por ejemplo, ¿ya? Está como bien integrado, pero la parte tecnológica, ¿ya? En los proyectos tecnológicos no he visto que todas las empresas mineras estén muy, digamos, maduras en este aspecto, ¿ya? Me he encontrado situaciones en que hay algunas empresas mineras en las cuales digamos, existe confusión, ¿ya? Conceptual de lo que es una transición a la operación. Hay empresas mineras, por ejemplo, que me he encontrado, o gente que trabaja en minería, que cree que la transición a la operación es un hito. ¿Qué significa eso? Que
se gatilla el día en que nosotros pasamos a operación una tecnología, y no, es un proceso completo, ¿ya? Es una disciplina, digamos, operacional, que al no tenerla genera el gran riesgo de que esta solución no solamente no sea adoptada, sino que no genere los beneficios que nosotros esperamos, e incluso puede generar problemas de seguridad también. Imagínense que nosotros estamos implementando una tecnología que, por ejemplo, al no tener soporte, se cae y se separan todos los procesos productivos, ¿ya? O sea, las pérdidas en términos financieros son enormes y también pueden incluso generar pérdidas humanas, ¿ya? Supongamos que se implementa un camión autónomo y el sistema de camión autónomo tiene una falla en un elemento de seguridad que no funcionó, y como la gente de la operación no sabe cómo arreglarlo, puede que el camión autónomo pase por encima de una camioneta, ¿ya? Entonces, y eso son pérdidas materiales. En minería se habla de pérdidas materiales. Cuando se habla de pérdidas materiales, se habla de la muerte de mineros, ¿ya? Entonces, este es un poco un resumen de con lo que yo me he encontrado de los errores más comunes en transición a la operación, que no existe un marco de cómo hacer la transición. Cuando yo hablo de un marco claro, me refiero que estén definidos los procesos, que estén definidos las responsabilidades, que estén definidos de cómo se van a hacer las cosas, qué herramientas se van a utilizar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Nuevamente, la poca participación temprana de las operaciones también genera problemas en la transición a la operación. La ausencia del propietario del servicio. Esto viene de un marco que se llama ITIL, que es muy usado en tecnología, ¿ya? En la cual se hablan del propietario del servicio. El propietario del servicio es una persona que se define de tecnología, que supervisa la implementación de toda la tecnología, asegurando que haya justamente una transición a la operación suave. El no identificar a ese responsable oportunamente genera un montón de problemas, ¿ya? Genera problemas de rechazo, genera incluso problemas de que, oye, nosotros tenemos una cosa que se llama, en tecnología se llama Record of Handover, que es el registro del momento en que nosotros decimos a operación, ustedes firman este documento aceptando que se cumplieron con todos los pasos necesarios o suficientes para que ustedes lo puedan operar. Ese documento, si no es firmado, no pasa a operación, ¿ya? Entonces, al no tener asignado oportunamente este propietario del servicio, incluso puede significar que el proyecto se retrase, por decirlo algo, y no me estaría equivocando, por lo menos 3 meses más. 3 meses más de proyecto para justamente lograr que todo lo que se implementó, todo lo que se hizo, pase a la operación. E incluso se corre el riesgo de que no pase la operación. ¿Y qué significa eso? Que todos los gastos, todos los costos que nosotros tuvimos voy a hablar en general, generalmente estamos hablando de un año de diseño, implementación, ejecución, pruebas, de testeo y todo lo demás, se bote al tacho de la basura. Es mucho dinero. O sea, estábamos hablando por lo menos 2 millones de dólares, $1 millón, que es bastante dinero para la operación, ¿ya? Otro gran problema que también me he encontrado que existe una carencia, una lista de verificación, de seguimiento detallado, ¿ya? Al no tener obviamente un proceso, ¿cómo ustedes van a controlar algo que no está regulado, donde no hay un marco? ¿Cómo ustedes aseguran de que nosotros el día en que decimos que vamos a pasar, digamos, a operación, eso ocurra, si no tenemos controles, digamos, tempranos, para generar alertas tempranas?
Y finalmente, no considerar los aspectos de los costos operativos. ¿Ya? Este es otro gran problema que creo que también se los mencioné, los costos, digamos, operativos, o como le llaman en minería mucho, el OPEX, es el dinero necesario para asegurar que la solución que se implemente tenga un soporte adecuado, que tenga una mantención adecuada, que tenga, por ejemplo, todos estos repuestos también, porque algunas de estas tecnologías requieren de sensores que, por ejemplo, se compran en Alemania. Y todo el proceso de adquisición son por lo menos 60 días. O sea, estamos hablando de 2 meses. Entonces, supongamos que ese sensor es vital para que opere, digamos, un proceso productivo. Si se cae, si se rompe, si está trabajando de manera defectuosa, hay que cambiarlo lo más rápido posible, porque un día de parada en la mina estamos hablando de muchos millones de dólares. Entonces, esperar 60 días es mucho dinero. Entonces, también eso también es parte de las consideraciones que hay que tomar en este tipo de proyectos. Y a veces, lamentablemente, he visto que en algunos proyectos esas consideraciones se toman muy a la ligera. ¿Ya? Bueno, estas son una de las recomendaciones con las que yo me he encontrado, que permiten justamente que la transición a la operación sea lo más suave posible. ¿Ya? Primero, contar, tal como les dije, el marco, un marco de trabajo claro y estructurado. Aquí hay una imagen más o menos de cómo se maneja una transición a la operación. No me voy a extender en el marco detallado, porque la verdad es que no tenemos ese tiempo, ¿ya? Pero lo importante sí es que las distintas fases por las que nosotros pasamos en un proyecto, la transición a la operación esté involucrada oportunamente, ¿ya? Que no pasemos de iniciar, digamos, a operar y recién cuando estemos en el, como dice acá en el icono del cambio, el Go Live, cuando se implementa esta cuestión, ahí no empieza la transición a la operación y ahí tampoco termina la transición a la operación. La transición de la operación a la operación va desde el iniciar, pasando por el plan, y la implementación propiamente alta. ¿Ya? Es sumamente importante tener eso claramente definido, estructurado, los procesos, las actividades, los documentos, las herramientas. ¿Ya? También, como ya les dije, no tomarlo como un hito final, sino que sea una parte integral de todo el proceso. Incluir en la fase de operación a la gente de la operación, no en la parte, digamos, de la implementación propiamente tal, desde el principio, cuando se inicia todo el proyecto, desde que se aprueba el proyecto hasta que pasa a la operación. Y finalmente definí el Service Owner. Cuando yo hablo de Service Owner, esta es una nomenclatura muy de tecnología, y TIL también, es el propietario del servicio, ¿ya? Involucrarlo tempranamente, porque es la persona que cuando este proyecto pase a Go Live, lo va a tomar y le van a llegar todos los reclamos, ¿ya? Y finalmente una capacitación adecuada y continua del personal en lo que es transición a la operación. ¿Ok? Eso es por mi lado, volviendo nuevamente al principio de la presentación, recordarles esto, ¿no? Que una exitosa, digamos, ejecución de un proyecto minero tecnológico es importante la gestión del cambio para asegurar de que exista una opción de esta solución, que no hayan resistencias que no sean gestionadas oportunamente, que tengamos a la gente de la operación involucrada desde un principio y finalmente para un tema de sostenibilidad operativa futura de esta solución, que consideremos los aspectos de transición a la operación desde un principio. Ya, estimados, esto es mi presentación. No sé si hay alguna consulta.
Antes de las consultas, bueno, ya compartí mediante el chat el form que es para el listado de asistencia para que le llegue el control, ¿ya? Con respecto a este taller. Agregar unas palabras de agradecimiento a Rodrigo cuando me acerqué a nuestra comunidad de PMI y le hablé a Diego Galarga quién podía hacer un taller de este tipo, dijo Rodrigo Rodríguez al tiro. Ni siquiera le dio mucha vuelta, dijo él el indicado, tiene una muy buena retórica y tiene mucha experiencia en el tema, así que te agradezco, Rodrigo, toda la experiencia que le estás transmitiendo acá a las nuevas generaciones, ¿ya? La idea es que estas generaciones sean los líderes de gestión de proyectos tecnológicos del mañana de la industria minera y puedan ya venir con ese mindset, con ese cambio cultural ya inserto. En ese ámbito, yo quiero hacerte una pregunta y después la del chat. Dentro de tu experiencia profesional como consultor, que ha sido tanto en Chile como a nivel internacional, ¿en qué posición estamos actualmente nosotros? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal en esta transformación tecnológica? ¿Qué desafíos tenemos aún por batallar más allá del cambio tecnológico? Interesante pregunta. Ya. Me imagino que tú te refieres al aspecto Chile, ¿cierto? Sí. Ya. Mira, la verdad es que esta es mi visión muy personal, ¿ya? Creo que Chile tiene una tremenda oportunidad en la industria minera, en lo que es la innovación de soluciones. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar de que los camiones autónomos, que hoy en día se habla de camiones autónomos, camiones autónomos, trenes autónomos, etc., partió en Chile. Partió en Chile. De hecho, a mí me sorprendió mucho cuando estuve en Australia, en proyecto de Río Tinto, de la implementación de los 150 camiones autónomos, que me acuerdo que se hizo una reunión para celebrar un hito importante de los camiones autónomos, cuando se llegaron a cierta cantidad de toneladas de producción de los camiones autónomos, que era una meta que ellos tenían. Había un montón de gente, ¿ya? Un montón de australianos, y de repente me di cuenta que habían como 5 chilenos. Y se presentaron los chilenos y todo lo demás, con un inglés bastante rudimentario, y yo me sentí un poquito incómodo, y conversé incluso con uno de los gerentes del proyecto por el lado de era de Río Tinto. Le comenté, hoy disculpa, bueno, tú entiendes que nuestro idioma, el español, y me dijo, Rodrigo, no tienes nada que decirme, nada. La única razón por qué esas personas están ahí, porque esas son personas que partieron con toda esta tecnología. Y a mí no me interesa que su inglés sea perfecto ni nada, pero tienen el conocimiento necesario para hacer realidad lo que nosotros estamos implementando. Y de hecho, después, trabajando porque yo implementé la PMO, la oficina de proyecto para Río Tinto, para los caminos autónomos, habían por lo menos en el equipo de gestión del programa, habían 2 chilenos. 2 chilenos. ¿Ya? Y llevaban poco tiempo en Australia. Entonces, yo lo veo más como o sea, yo veo que Chile tiene la oportunidad de posicionarse en este ambiente, pero para eso necesitamos nosotros también creernos el cuento. Yo creo que en Chile se están haciendo cosas bastante innovadoras, interesantes. Lo importante es que aprendamos de nuestros errores. O sea, por ejemplo, ahora hablé de estos 3 grandes temas sobre los que hay que trabajar, etc. Veámoslo como una oportunidad para ser aún mejores, ¿ya? Entonces, yo digo de verdad y profesionalmente también lo que después conversé con mis colegas en Deloitte Australia, es que ellos tienen una muy buena concepción de profesión chilena. Así que a sentirse orgulloso y lograr que esas ventajas que tenemos se transformen en una realidad. Exacto. Exacto. Mira, acá dentro del chat, Álvaro te hace la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la importancia de definir un correcto alcance en un proyecto? ¿Cómo impacta la indefinición del alcance en el reconocimiento de stakeholders
y el levantamiento de riesgo y brechas. Es muy interesante pregunta, Álvaro. Yo no hablé en esta presentación de uno de los errores más comunes, que es del alcance, porque eso es transversal a la industria, eso en todas partes sucede. Si nosotros nos definimos adecuadamente el alcance de una solución, primero corremos el riesgo de construir una solución que no le sirve a los usuarios finales, tan simple como eso, ¿ya? Otro desafío que nosotros tenemos al no definir adecuadamente el alcance desde un principio en estos proyectos de cascada, porque en los proyectos ágiles se maneja el alcance de otra manera, ¿ya? Pero en estos proyectos de cascada no lo definimos oportunamente, corremos el riesgo de que estamos a mitad de proyecto y alguien nos dice, oye, pero además de la componente 4, yo necesito una componente 10 con estas características. Y nosotros, ya, ok, no te preocupes, nosotros lo hacemos y total, nos va a quitar una semana de trabajo, pero no, nada más, no va a aumentar los costos. ¿Ya? Lo más seguro, porque esto es un tema sistémico, que al tocar una parte y incluir otra parte afecte al conjunto en su totalidad. Entonces, no necesariamente este proyecto que inicialmente, digamos, tenía un alcance claramente definido, al final terminamos con un alcance que va modificándose con el tiempo, que le agregan cosas, que le sacan cosas, los costos aumentan, se incrementan, el cronograma se incrementa, la insatisfacción también incrementa, etc. Entonces, hay un montón de problemas. Ahora, hay una metodología ahí claramente definida de parte del PMBOK, por decirlo de alguna manera, de cómo se gestiona el alcance, pero de manera muy resumida, parte de la identificación adecuada de los stakeholders, ¿ya? Que son los stakeholders los que van a definir los requisitos o requerimientos, como nosotros le llamamos, que después se transforman en el alcance. Nosotros los deseos de ellos los transformamos en alcance. Para que esto funcione se tiene que hacer esto, esto, otro. Y está muy conectado también, como dice Álvaro, con el tema de los riesgos, porque si nosotros no gestionamos adecuadamente al alcance, los riesgos de insatisfacción, de no cumplimiento en presupuesto, no cumplimiento en cronograma, se incrementan enormemente. Entonces, está absolutamente ligado. Excelente. También acá D'Angeli y Sebastián, que sea primero Sebastián, te pregunta, ¿cuáles son los desafíos tecnológicos de la industria minera? Creo que recién eso ya lo respondiste con respecto a la pregunta que hice yo, o no sé si tú quieres agregar algo más. Los desafíos de... No, yo creo que de alguna manera lo toqué, pero yo creo que esto da para una discusión completa, ¿ya? Yo creo que los desafíos en minería está en cambiar un poco la mentalidad, ¿ya? Cambiar la mentalidad, ser flexibles, ¿ya? Estar más abiertos porque la industria minera es muy conservadora, extremadamente conservadora, ¿ya? No son muy abiertos a la implementación rápida de tecnología innovadora, ¿ya? Les gusta implementar cosas que ya tienen un riesgo controlado, que seguro que lo vieron, que lo implementaron en otros lados. Yo creo que es un tema de mentalidad que es un gran desafío, que también tiene que ver con el tema de gestión del cambio. Es un tema cultural, es cómo nosotros somos capaces de cambiar nuestra mentalidad y adoptar rápidamente tecnología, ¿ya? Y lo otro también importante, y aquí me voy a ir por el lado de proyectos, creo que un desafío de implementar o ejecutar los proyectos quizás con un foco distinto, como por ejemplo la agilidad, pero la agilidad de verdad. Yo creo que ahí todavía hay espacio de mejora, porque lo que yo he visto es que se implementan proyectos que le llaman ágiles o agile, pero al final son proyectos de cascada y que le meten dentro, digamos, elementos, componentes de agilidad, y la verdad es que no ha funcionado. ¿Ya? Es un cambio cultural fuerte.
Voy a hacer la última pregunta, ya que bueno, Rodrigo se tiene que ir a una reunión y a las 11 tenemos a la siguiente expositora. Dice D'Angeli, buenos días, ¿cómo se monitorean y controlan los proyectos con componentes tecnológicas? ¿Cómo se monitorean los proyectos con componentes tecnológicas? La verdad es que los proyectos, si estamos hablando con componentes tecnológicas o sin componentes tecnológicas, la mayoría debieran ser capaces de monitorear de manera bastante similar. Cuando hablamos de monitoreo, quizás estamos hablando de una oficina de proyectos, ¿ya? La verdad es que no hay mucho cambio en ese sentido. O sea, el monitoreo de costo, el monitoreo de cronograma, es bastante estándar, ¿ya? El monitoreo, yo diría que quizá una componente que habría que agregar es el tema gestión del cambio dentro de una oficina de proyecto, ¿ya? Yo creo que hay una oportunidad de mejora en tener ahí indicadores, quizá un panel, oye, ¿cómo está la adopción de la solución? Oye, ¿cómo está la resistencia? Yo creo que ahí todavía hay un espacio de mejora en términos de proyectos tecnológicos en minería. Excelente. Bueno, finalizamos por esta vez la ronda de preguntas. No sé, Rodrigo, si tú en el chat quieres dejar algún espacio donde ellos te puedan hacer más consultas o etcétera, si es posible eso, algún correo o Sí, algo así. ningún problema. Sí, ningún Eh, problema. Aquí. Te agradezco nuevamente tu participación. Es muy valioso, ¿cierto?, dentro de la formación, ¿cierto?, de los nuevos estudiantes y las personas en general que se conectaron a este taller, que conozcan que la flexibilidad, ¿cierto?, y este cambio cultural es un desafío actual dentro de la industria minera y que evidentemente nuestra posición actualmente en la industria minera es de referente, pero aún así hay que seguir manteniéndose a la vanguardia, incluyendo nuevos conceptos y aplicando nuevas técnicas, ¿cierto? Eso, nuevamente te agradezco, Rodrigo, y dejo el espacio abierto para que no se desconecten, ya que a las 11 tenemos el siguiente taller con Rocío Nino. Muchas gracias, cuídense. Hasta luego, Rodrigo. Éxito, Rocío. Chao. Gracias. Fred, una pregunta. Hola. Sí, Sí, lo que pasa es que salía que yo tenía a las 12 la reunión que viene, por sí, eso es te que preguntaba. sí, lo que pasa es que tuvimos que adelantar el taller anterior porque hubo un cambio para que no quedaran con esa ventana tan grande, pero a las 11 nos vemos, o no puede usted, María. Estamos un poco complicados acá, pero bueno, mi pregunta era, ¿nos quedamos en este link o hay que entrar a otro Sí, link o cómo? no, no, este mismo link, Ah, este nos mismo link. quedamos acá entonces. Sí, sí. Ok, Que va a ser al final, va a ser el mismo que voy a enviar ahora por si alguien se desconectó. ya. ¿Y hay que ver de nuevo el tema de la asistencia o esto ya para ambos? Eh, ¿Cómo se llama? Tengo que mandar otro tema de asistencia con respecto al otro taller. Perfecto. Ya, Ya, gracias. gracias.